Muy buenas noches. El día de hoy estaré contestando lo que son preguntas sobre mi proyecto. Vamos a comenzar. Sería la primera pregunta: ¿cómo obtuvo su costo capital? Mi costo capital lo obtuve usando el WAC, que combina lo que es el dinero propio con un préstamo bancario. En mi caso, el 60% son fondos propios con rendimiento esperado de un 15% y el 40% es préstamo bancario con una tasa del 21%. Al ponderar ambos, el costo del capital me dio un 17,4%. ¿Por qué salieron tantas preguntas de investigación? Porque el proyecto no solo evalúa si se puede desarrollar la plataforma, sino también si existe la necesidad, la aceptación del mercado y la viabilidad financiera. Sin embargo, las preguntas se resumen en tres áreas principales, los cuales son la situación actual, demanda y prefactibilidad técnica financiera. ¿Qué teorías de sustento utilizó y por qué? Utilicé teorías relacionadas con la transformación digital en salud, sistemas de información y salud, modelos TAM, SAS, computación en la nube y prefactibilidad. Las usé porque mi proyecto se trata sobre una plataforma web médica, aceptación tecnológica y evaluación de inversión. ¿Cuál es su población y por qué tan alta? Mi población es de 100 personas vinculadas con los consultorios de un hospital privado en el estudio, ¿verdad? Incluyen médicos, asistentes, recepcionistas y personal administrativo. No la considero tan alta porque tomé las personas que realmente participan en las citas y expedientes médicos. ¿Cuál es su muestra? Mi muestra es un total de 80 personas. La calculé con una fórmula para población finita, utilizando una población de 100, un nivel de confianza del 95% y un margen de error, perdón, del 5%. ¿Cuál es el diseño de su investigación y por qué decidió utilizar esa? Mi diseño es no experimental y transversal. Es no experimental porque no manipulé variables, solo observé la situación actual, y es transversal porque la información se recolectó en un solo momento. En pocas palabras, describir los tres problemas principales que está buscando resolver. Primero, la gestión de manual de citas médicas. Segundo, sería el manejo físico o desorden de expedientes médicos. Y tercero, la inasistencia de pacientes o no-show que afectan el tiempo de ingresos del consultorio. ¿Cuál es su unidad de análisis? Mi unidad de análisis es el personal médico y administrativo de los consultorios del hospital privado en el estudio. ¿Cuál es su unidad de respuesta? Mi unidad de respuesta es cada persona que contestó la encuesta: médico asistente, recepcionista o administrador. ¿Por qué utilizó la encuesta como instrumento? La utilicé porque necesitaba recolectar información de varias personas de forma ordenada, rápida y medible. Además, como mi enfoque es cuantitativo, la encuesta me permitió analizar porcentajes y resultados numéricos. ¿Cómo validó un instrumento? Lo validé utilizando el alfa de Cronbach para medir la confiabilidad de las preguntas. También las preguntas fueron estructuradas según las variables del estudio y revisadas dentro del proceso metodológico. ¿Cuál es su modelo de negocio? Como ya lo mencionaba, mi modelo de negocio es SaaS o software como servicio. Los consultorios pagarían una suscripción mensual para utilizar la plataforma sin instalar servidores ni comprar infraestructura propia. Si existe una aplicación similares, ¿cuál es el factor que lo diferencia? Mi factor que me diferencia es que AppMed SPS está pensada para consultorios privados de San Pedro Sula, con un precio más accesible en idioma español, gestión de citas, expedientes, recordatorios y un enfoque en el contexto legal hondureño. No solo es una agenda, también integra el proceso completo de atención. ¿Por qué no depositar el dinero a plazo fijo?
porque un plazo fijo de rendimiento con menos riesgo, pero no resuelve el problema operativo de los consultorios. Este proyecto no solo busca ganancia financiera, también busca mejorar la gestión de citas, reducir inasistencias y digitalizar los expedientes. Además, la TIR del proyecto supera el costo del capital. ¿Cómo obtuvo su precio óptimo? Lo obtuve tomando como referencia la disposición de pagos de los encuestadores, precios de la plataforma similares y la necesidad de que fuera accesible para consultorios locales. Por eso se definió una suscripción de $25 mensuales. ¿Cuál es su punto de equilibrio? Mi punto de equilibrio representa cuántas suscripciones debo vender para cubrir el costo sin ganar ni perder. En la defensa lo explicaría así. El punto de equilibrio se calculó comparando costos fijos, costos variables y el precio de suscripción mensual. A partir de este número de suscripciones, el proyecto empieza a generar una utilidad. ¿Cuál es el periodo de recuperación de su inversión? Mi periodo de recuperación es de aproximadamente 3 años. Eso significa que según los flujos proyectados, la inversión inicial se recupera dentro del horizonte análisis de 5 años. ¿Cómo justifica su inversión? ¿Cómo le hará el préstamo al banco? ¿Bajo qué garantías? La inversión se justifica porque existe la necesidad real en los consultorios y los indicadores financieros son positivos. El préstamo se plantea como una fuente de financiamiento parcial del 40%. En la práctica, el banco pediría un respaldo financiero, historial crediticio y flujo proyectado, y también posiblemente una garantía personal hacia mi persona. ¿Cuál es su TIR, costo capital y por qué tan baja o alta? La TIR es del 20,75% y el costo capital es del 17,4%. La TIR es mayor que el costo capital, por eso el proyecto se considera viable. No es exageradamente alto porque se trabajó con un escenario conservador. ¿Cuál es su BAN? El BAN o el BPN del proyecto es de 19,300,54 lempiras. Como es positivo, significa que el proyecto genera valor después de cubrir la inversión y el costo capital. ¿Cómo justifica el préstamo bancario? ¿Está seguro que el banco se lo prestaría? Lo justifico porque el préstamo solo representa el 40% de la inversión, no el 100%. Además, el proyecto presenta flujos positivos. No puedo asegurar que el banco lo aprobaría automáticamente porque depende del análisis crediticio, pero financieramente el proyecto muestra la capacidad de pago. ¿Qué leyes existen y aplican a su proyecto? Aplican leyes relacionadas con la confidencialidad de información médica, protección de datos personales, habeas de datos, comercio electrónico y firmas electrónicas. También se toma como referencia buenas prácticas de privacidad y seguridad en datos clínicos. ¿Por qué su enfoque no es cualitativo? Porque mi objetivo era medir datos concretos, aceptación de demanda, disposición de pagos y viabilidad financiera. Por eso usé un enfoque cuantitativo, ya que necesitaba resultados numéricos y comparables. ¿Por qué no incluyó el manual de usuario? Porque el alcance principal del documento se enfocó en el estudio de la prefactibilidad y el manual técnico. El manual de usuario puede desarrollarse en la fase posterior, cuando la plataforma esté lista para una implementación completa. ¿Por qué no incluyó más detalle técnico del proyecto? Porque un estudio de prefactibilidad no es una implementación final. Aún así, se incluye la arquitectura, tecnología, módulos, bases de datos, seguridad, testing e integración continua. El detalle más profundo correspondería a una fase de factibilidad o desarrollo completo. ¿Cuál es su inversión inicial? Mi inversión inicial total es de 2,2 millones 300
362.000 lempiras. Está compuesta por una inversión inicial, capital de trabajo, fondos propios y financiamiento bancario. ¿Por qué eligió 5 periodos para hacer su análisis? Elegí 5 periodos porque es un horizonte común para evaluar proyectos tecnológicos. Permite ver el crecimiento, recuperación de inversión, costos de ingresos, VPNs y TIR de manera más clara. ¿Quién lo asesoró financieramente? La parte financiera fue desarrollada con base en la metodología de una evaluación de proyectos. Las correcciones académicas y referencias financieras utilizadas en el documento se me presentan directamente. Diría que recibí orientación metodológica y estructuras de una persona con un máster en finanzas. ¿Quién lo asesoró en las encuestas? La encuesta fue trabajada bajo la guía metodológica del proyecto y alineada con las variables de investigación. También fue validada mediante el proceso de confiabilidad del instrumento. ¿Cuál es su demanda? La demanda está representada por consultorios privados con necesidad de digitalizar la gestión de citas y expedientes. En la encuesta se identificó interés, necesidad operativa y disposición a adoptar una solución tecnológica. Explique brevemente los antecedentes de su problema. El problema viene de que muchos consultorios aún manejan citas y expedientes de forma manual, usando papel, agendas o herramientas separadas. Esto genera errores, pérdida de tiempo, riesgo en la información y el problema con los pacientes que no llegan a sus citas. ¿Cuál es su objetivo general? Determinar la prefectabilidad del desarrollo de una plataforma web integral para la gestión de citas y expedientes médicos en los consultorios de un hospital privado en San Pedro Sula, Honduras, en el año 2026. ¿Por qué eligió ese manejador de base de datos? Elegí Firebase Fiserv porque es una base de datos en la nube, escalable, segura y fácil de integrar con aplicaciones web. Además, permite trabajar con reglas y seguridad y accesos por roles. ¿Por qué eligió ese backend? Elegí Firebase como backend porque reduce la necesidad de administrar servidores, incluyendo la autenticación, bases de datos, hosting y función en las nubes, lo que permite desarrollar más rápido y con menor costo inicial. ¿Por qué eligió ese frontend? Elegí HTML, CSS y JavaScript porque son tecnologías estándar para un desarrollo web que me permite crear una interfaz accesible desde cualquier navegador, dispositivo y sin depender de instalaciones complicadas. ¿Por qué cloud y no local? Porque cloud permite accesos en cualquier lugar, respaldo de información, escalabilidad y menor inversión en la infraestructura. Un sistema local requiere servidores, mantenimiento físicos y mayor riesgo si ocurre una falla interna. ¿Cómo utilizó la integración continua? La integración continua se plantea mediante herramientas como GitHub, Actions, donde los cambios de códigos pueden probarse y desplegarse de forma más ordenada. Esto ayuda a reducir errores al actualizar la plataforma. ¿Cómo hizo el testing automático y por qué? El testing se planteó como con pruebas funcionales para validar que los módulos principales trabajaran correctamente. Login, citas, pacientes, expedientes y notificaciones. Algunas pruebas pueden automatizarse, pero en esta etapa de prefactibilidad, el énfasis fue validarle el funcionamiento general del prototipo. Recuerden que este es un prototipo todavía. ¿Cuál es el método utilizado para la depreciación? Se utilizó la depreciación de activos tecnológicos normalmente bajo un método lineal, es decir, el valor del activo se disminuye de forma uniforme durante su vida útil. ¿Cuál es el VPN y TIR en el escenario pesimista? En mi documento final no desarrollé un escenario pesimista separado con un VPN y una TIR independiente. El análisis principal se trabajó con un escenario conservador como base, ¿verdad? S- eh, Respondería de una forma que sería una recomendación para ampliar el estudio en la etapa de factibilidad.
¿Cuál es el VPN y TIR en el escenario optimista? No se presentó un escenario optimista como separado con el VPN y TIR independientes. El proyecto solo se evaluó con el escenario base, como ya mencionado antes. En una etapa posterior se podría hacer una sensibilidad aumentando ventas y reduciendo costos. ¿Por qué eligió un lugar de coworking para establecer las oficinas? Porque el coworking reduce costos iniciales. No necesito comprar una oficina, mobiliarios ni pagar mantenimiento alto para un proyecto tecnológico pequeño. Es más práctico y flexible. ¿Por qué utiliza outsourcing para algunos puestos? Porque al inicio no es necesario contratar todo el personal de forma permanente. El outsourcing ayuda a reducir costos fijos y permite contratar servicios específicos como la contabilidad, soporte administrativo y servicios técnicos cuando se necesiten. ¿Qué impacto tuvo la pandemia del COVID-19 en el desarrollo de su proyecto? La pandemia aceleró la necesidad de digitalizar todos los servicios de salud. También hizo más evidente la importancia de citas en línea, comunicación digital y la reducción de procesos presenciales innecesarios. ¿Por qué tomó esa población para su investigación? Porque son las personas directamente relacionadas con el problema, como son los médicos, los recepcionistas, asistentes y administradores que manejan citas y expedientes. Ellos conocen de primera mano las fallas del proceso actual. ¿Cuáles son sus ventas iniciales para el primer periodo y el primer mes? Las ventas iniciales se basan en suscripciones mensuales de $25. Para poder responder en mi defensa sería, mis ventas iniciales dependen del número de consultorios suscritos proyectados en el presupuesto de ingreso. El ingreso mensual se calcula multiplicando las suscripciones por el precio mensual. ¿Cuáles son los retos legales y o de seguridad de información? Los principales retos son proteger los datos clínicos sensibles, controlar quién accede a la información, cumplir con la ay, lo siento, confidencialidad, manejar el consentimiento del paciente y evitar pérdidas o filtración de datos. ¿Por qué un estudio de perfectibilidad y no de factibilidad? Porque todavía es una evaluación preliminar. Se analiza si el proyecto tiene sentido técnico, financiero y de mercado antes de invertir una implementación completa. La factibilidad vendría después con datos más profundos, validación real en producción. ¿En qué parte utilizan las fuerzas de Potter y para qué? Se utilizan en el análisis de la situación actual y del entorno competitivo. Sirven para evaluar la competencia, productos, sustitutos, poder de clientes y el poder de proveedores y entrada de nuevos competidores. ¿Cómo validó su instrumento de investigación y por qué utilizó ese método? Lo validé con el alfa de Cronbach, porque me permite medir la confiabilidad interna de las preguntas. Lo usé porque mi encuesta tiene preguntas estructuradas y necesitaba comprobar que el instrumento fuera consistente. ¿Cuál es su punto de equilibrio? Mi punto de equilibrio es el nivel mínimo de suscripciones necesarias para cubrir el costo. En palabras sencillas, la cantidad de clientes que yo necesito para no perder ni ganar, solo para cubrir los gastos del proyecto. ¿Cuál es el enfoque de su investigación? El enfoque es cuantitativo porque se basa en encuestas, porcentajes, datos numéricos y análisis financieros. ¿Cuáles son sus productos sustitutos? Los productos sustitutos son herramientas como agendas físicas, Excel, WhatsApp, Business, Google Calendar, eh, Doctoralia, SuckDoc u otros sistemas de gestiones médicas. ¿Por qué utiliza PEST, FODA y fuerzas de Potter? Porque cada herramienta analiza algo diferente. PEST analiza el entorno externo, el FODA analiza fortalezas y debilidades internas y Potter analiza la competencia del mercado.
¿Por qué pretende manejar la seguridad de información a nivel de aplicación? La seguridad se manejaría con autenticación, roles de usuarios y reglas de acceso descifrado, registros de auditoría y control de permisos. Y la idea es que cada usuario solo vea la información que le corresponde. ¿Por qué penaliza de esa forma su población y cómo afectaría ese porcentaje? Baja un 3%. La penalización o ajustes se usa para trabajar con una estimación más realista y no asumir que todo el mercado va a comprar. Si ese porcentaje baja un 3%, disminuiría las ventas proyectadas y eso podría afectar el VPN, la TIR y el periodo de recuperación. Explique el análisis de la situación actual. La situación actual muestra que los consultorios tienen todavía procesos manuales, herramientas no integradas, y eso causa demora, errores, expedientes difíciles de consultar y pérdida de ingresos por pacientes que no llegan a sus citas. ¿Cuáles son los factores críticos de riesgo? Los principales riesgos son baja adopción por parte del personal, resistencia al cambio, fallas de seguridad, dependencias de Internet, costos en la nube y también la competencia con plataformas ya existentes. ¿Quién es su consumidor o quién pagaría por la app? Mi consumidor, ¿qué pagaría qué pagaría es el consultorio, la clínica privada? Los pacientes usarían la parte de la plataforma para poder el ingreso, ¿verdad? Viene de la suscripción mensual pagada por parte del consultorio. ¿Cuál es el motivo de realizar este proyecto? Perdón, ¿qué lo motivó a realizar este proyecto? Lo que me motivó para hacer este proyecto es que todavía muchos consultorios manejan procesos importantes de forma manual. Como estudiantes de informática, vi una oportunidad de aplicar tecnología para resolver este problema en el área de salud. ¿Cómo asegura que la interfaz sea fácil y atractiva? Me aseguré de utilizar lo que es un diseño simple, organizado por roles y centrando en las tareas principales del usuario. La idea es que el médico, recepcionista o paciente encuentre rápido lo que necesita sin complicarse nada. ¿Cuáles son las principales conclusiones y recomendaciones? La conclusión principal es que el proyecto es prefactible porque existe la necesidad, la aceptación tecnológica y los resultados financieros me dieron positivo. Como recomendación, se sugiere continuar a una etapa de factibilidad, probar la plataforma en un entorno real para fortalecer la seguridad y las capacitaciones. ¿Ha aplicado algún filtro a su población? Si se filtró personas vinculadas directamente con consultorios del hospital privado, no se incluyó una población general porque el problema solo se centra en quienes gestionan unas citas médicas y expedientes médicos. ¿Cómo identificó debilidades y fortalezas en su FODA? Las identifiqué comparando las capacidades internas del proyecto como sus limitaciones. Por ejemplo, una fortaleza es que la plataforma es accesible en la nube y una debilidad es que puede depender de Internet o necesitar capacitación. ¿Cuáles son sus mayores riesgos y cómo planea responder? Los mayores riesgos son baja adopción, problemas de seguridad y competencia. Para responder, se planteó una capacitación, controles de seguridad y soporte técnico y una propuesta de valor clara para consultorios locales. ¿Cómo limitó su población y por qué? La limité solo al personal médico y administrativo de hospitales privados porque son quienes conocen y usan los procesos de citas y expedientes. Así los datos se enfocan en el problema real. ¿Qué significa que su estudio sea descriptivo? Significa que mi estudio describe la situación actual sin manipularla, perdón. Yo no cambié el entorno, solo medí cómo están los procesos porque el problema existe y qué nivel de aceptación tendría la plataforma al problema real.
¿Qué le ofrece al consumidor final para que vea la necesidad de adquirirla? Le ofrezco una plataforma que centraliza citas, expedientes, recordatorios y comunicación con pacientes. Esto ayuda a ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar la atención y disminuir la inasistencia. ¿Cómo le da un límite a su proyecto? El límite está en el alcance. Los consultorios de un hospital privado en San Pedro Sula, evaluando la prefactibilidad técnica del mercado y financiera, no pretende implementar todo el sistema a gran escala todavía. Considerando que su proyecto de tecnología es favorable en su periodo de recuperación, la respuesta es sí, porque recuperar la inversión en aproximadamente 3 años dentro de un análisis de 5 es aceptable. Para la tecnología es favorable siempre que el sistema pueda mantenerse y actualizarse y crecer. Si su TIR es igual a su costo capital, el proyecto es factible, pero ¿qué le indica esto? Si mi TIR fuera igual al costo de capital, significaría que el proyecto apenas cubre lo que cuesta financiarlo. No estaría generando el valor inicial. En mi caso, la TIR es mayor que el costo capital y es por eso que sí el proyecto tiene una ganancia y genera valor. Muchas gracias.